Hola, amigos futboleros interesados en lo que sucedió en la Copa Mundial de Fútbol jugado en la República Argentina en el año 1978. ¿Cómo llegaba Hungría a ese enfrentamiento con Argentina? ¿Qué expectativas teníamos los argentinos, ya sean los hinchas o los periodistas? Bueno, Hungría llegaba bien al Mundial. No era un candidato, no era un cuco, pero era un rival para respetar. Había clasificado bien, había ganado sus eliminatorias enfrentando en el grupo a Grecia y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, les había ganado a los dos rivales de local, había perdido con la Unión Soviética en Moscú 1-0 y le había empatado con Grecia de visitante. Luego de ello tuvo que enfrentar a Bolivia para poder tener el pasaporte definitivo para jugar el Mundial. Lo goleó a los bolivianos 6-1 en Budapest en el primer partido y luego en la revancha le ganó al equipo boliviano 3-2 en la altura de La Paz. Hungría llegó al Mundial 78 con bastante historia mundialista. Había jugado 7 de los 10 mundiales anteriores y tenía como gran antecedente histórico haber perdido la final en el año 1938 contra el equipo campeón que fue Italia y haber sido finalista en el año 1954 cuando era el candidato. Perdió contra Alemania 3-2 en la final, pero había llegado a ese torneo con los antecedentes de haber ganado 2 años antes los Juegos Olímpicos, haber derrotado en 1953 a Inglaterra en Wembley, goleándolo y sacándole su invicto en ese estadio, y luego había reafirmado ese triunfo goleándolo nuevamente a Inglaterra en Budapest. En ese equipo brillaba Ferenc Puskás, que luego terminó jugando en España, y fueron los 2 mundiales en los que salió subcampeón los grandes antecedentes que traía Hungría para este Mundial de Argentina 78. Su director técnico, Lajos Barotti, tenía 68 años cuando se jugó el Mundial en la Argentina. Tenía 111 partidos dirigiendo al seleccionado húngaro y lo había conducido en 3 mundiales previos, que fueron los del 58, que perdieron en primera ronda porque no pudieron ganarle al equipo de Gales en el desempate, pero después, en el año 1962, con este mismo técnico, ganó la zona que compartían con Inglaterra, Argentina y Bulgaria. Le ganó a los ingleses, parece que los tuvo bastante de hijos en la historia Hungría a los ingleses. Luego ganó 6-1 al equipo búlgaro y en su tercer encuentro en Rancagua empató con Argentina 0-0. Para Argentina fue un muy mal resultado porque no pudo clasificar teniendo los mismos puntos que Inglaterra y no pudo ser el segundo en su grupo, que ganó Hungría. 4 años después, en el Mundial 1966, por tercera vez con el mismo técnico Lajos Barotti, Hungría volvió a pasar la primera zona. Ahí quedó segundo de Portugal el equipo húngaro, pero dejó en el camino, derrotándolo, al equipo brasileño y también nuevamente derrotó a Bulgaria.
El equipo húngaro terminó siendo derrotado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por 2-1 en el Mundial 1966. Luego de jugar 3 mundiales consecutivos bajo la dirección técnica de Lajos Barotti, Hungría no jugó en los mundiales de 1970 en México y 1974 en Alemania. Para el Mundial 1978, Lajos Barotti era respetado en su país, con mucha experiencia, humilde. En la fase previa, preparatoria, enfrentó a la Argentina y el Gráfico y el Mundial hizo un informe de su primer rival, preparado por su periodista Juvenal, en donde entrevistó al técnico Barotti, que fue muy llano, muy simple. Justamente dijo que el equipo húngaro era muy simple, que ponía mucha fuerza y que jugaba mucho de contraataque y que lo hacía bastante bien, pero que no se consideraba un cuco del torneo ni una potencia. Hungría era respetable por antecedentes y por haber jugado con Argentina 2 veces, en el 76 y en el 77, ganando en Budapest y perdiendo 5-1 en la Bombonera.